Dios les bendiga, hermanos, rica y abundantemente. El día de hoy, hermanos, vamos a estar meditando en este sermón que se titula Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en mí. Creo que todos, hermanos, hemos vivido circunstancias complicadas en la vida. Todos hemos tenido situaciones muy difíciles. Muchas de ellas lastiman profundamente nuestra confianza en las personas. Quizás dañan nuestra vida en las relaciones, y peor aún, algunas de ellas, hermanos, nos hacen dudar de que Dios está interesado en nuestras vidas. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué, si Dios es amor, sucede estas circunstancias difíciles? Podemos mencionar quizá la enfermedad, la soledad, la ansiedad, la tristeza, el desánimo, las traiciones. Y si no aprendemos a confiar en Dios, hermanos y amigos, si no aprendemos a confiar en Dios, en saber que Dios está con nosotros, que sí le interesamos, por eso envió a su Hijo a morir en una cruz, nos causará, hermanos, una mala impresión del plan de Dios para nuestras vidas. ¿Quiénes de ustedes no se han puesto a preguntar y decir, ¿estará Dios cumpliendo su propósito en mí? ¿Cuál es el propósito para mi vida? ¿Para qué soy yo en estas circunstancias? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sigue en el trabajo? ¿Qué sigue en mi vida emocional? ¿Qué sigue en mi matrimonio? ¿Qué sigue con mis hijos? ¿Y ahora dónde voy? Si no sabemos, hermanos, acudir a Dios, nos van a alejar de su dirección. Algunas de las frases que personas me han dicho, muchas personas me han dicho, y tristemente lo digo, respecto a su relación con Dios son, ¿sí? Y no las saqué de aquí, hermanos, las saqué de muchos otros lugares que yo he escuchado, ¿verdad? No voy a decir, ¿verdad? Por favor. Yo antes iba al templo. Yo antes leía la Biblia. Yo confiaba en Dios. Yo era maestro. Yo era pastor. Yo hice esto en un tiempo. Yo hice viajes misioneros. Pero ya no. Muchas veces, hermanos, les he preguntado, le pregunto a la persona, ¿y qué pasó? ¿Por qué ya no lo haces? ¿Por qué lo dejaste de hacer? ¿Qué circunstancia llegó a tu fe que te tambaleó para no seguir confiando en Dios? Y la mayoría de las respuestas están relacionadas a una interpretación personal de cómo Dios debe de actuar en su vida, o lo que tiene que hacer. Dios debió haber hecho esto en mi vida, no me ayudó, me sentía solo, triste, desanimado, y Dios no hizo nada para ayudarme. Yo le pregunto, ¿y por qué crees que debió haber hecho eso Dios en tu vida? Y siempre es lo mismo, hermanos. Porque Dios es amor. Porque Dios no debió haber permitido que mi matrimonio se colapsara, o que yo tuviera este enojo, o que me corrieran, o que me faltara esto o aquello. Y yo le pregunté, siempre le pregunto a la gente, ¿dónde dice eso en la Biblia? Sí, estoy de acuerdo que Dios es amor. Estoy de acuerdo que Dios es todopoderoso, que te puede librar, pero ¿dónde dice que no enfrentaremos circunstancias difíciles? Fíjense lo que dijo el rey David, hermanos, en el Salmo 138, versículo 8. Por favor, sígame con su vista. Salmos 138, versículo 8. Vea, por favor, la firmeza con lo que lo hace. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El rey David, hermanos, afirmó que Dios tenía, hermanos, ya pasó. Él ya había tenido otros propósitos que Dios le había enseñado. Y cada etapa de su vida, David llegaba, Dios, bueno, Señor, ya soy un pastor, tengo mis ovejas, y tú me diste la fuerza para vencer leones y vencer osos. ¿No dijo eso cuando era un pequeño joven, de unos 16, 17 años? Digo, ya lo logré. ¿Y ahora qué sigue? Voy a enfrentar a Goliat. ¿Y ahora qué sigue? Vas a ser rey.
¿Y ahora qué sigue? Estoy huyendo. Y David siempre pensaba, hermanos, ya llegué a una etapa en mi vida que Dios cumplió un propósito, no mío, sino de Dios. Y ahora sigue otro escalón en mi vida y decía, Jehová cumplirá su propósito, no mío, no de él. ¿O usted ve que David dijo lo que yo quiero? Dios cumplirá. Y se iba en cada escalón de su vida. Fíjense, hermanos, así lo afirmó David. La pregunta es, ¿lo puede hacer usted? ¿O está ahorita tan, y disculpe, en una nube en su vida que dice, ¿a dónde voy? No hay dirección. ¿Qué sigue? Estoy estancado. O puede hoy decir y comenzar a afirmar, Dios cumplirá su propósito en mí. Fíjense, David pedía misericordia, pedía gracia y sobre todo, hermanos, decía, por favor, no me desampares. Escuchen lo siguiente, hermanos. No porque sea Dios, hermanos, no porque sea Dios, lo cual ya es suficiente, ¿verdad? Dios tiene que hacer algo en nosotros. Dios no le hace manita de puerco a nadie. ¿Sabe por qué Dios actuó en la vida de David? Porque David así lo quería y así lo creía. ¿Me va siguiendo? David vio que Dios actuaba en su vida porque así lo quería David. Porque él decía, no quiero que se haga mi voluntad, soy el rey. Él podía hacer y deshacer, y muchas veces lamentablemente tomó esas decisiones y lo llevaron a muchas cosas perjudiciales. Pero él dijo, yo no quiero tomar mis decisiones, Señor. Si va a haber un propósito en mi vida, quiero que venga de ti. Y cúmplelo, por favor. Escúcheme bien, hermanos. Si hemos confiado nuestras vidas a Dios, si hemos confiado nuestras vidas en Dios, podemos estar seguros de que cualquier cosa que venga a nuestras vidas, Dios tiene algo para nosotros. Algo bueno, un propósito sabio. Dios no nos va a desamparar, hermanos y amigos. Pero si tú no le crees a Dios, lamento decir, pero esto se cancela. Porque no le crees a Dios. Dios solamente actúa en aquellos que le creen. Señor, no entiendo por qué mi matrimonio está así, por qué mis hijos están así, por qué el trabajo, por qué el negocio, por qué, Señor, todo ahorita se ve nublado. ¿Por qué, Señor? Pero te creo. Ayúdame a creerte, ayúdame a estar firme de que yo te entregué mi vida y tú, que eres bueno y misericordioso y que sabes todo lo que viene en un futuro, cumplirás un propósito en mí. Dios, hermanos, siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros en todo tiempo, siempre. Eso puede estar seguro. Algunas de ellas, hermanos, Dios es tajante, ¿verdad? Dios dice sí o Dios dice no y se acabó. No hay que discutir. Son respuestas tajantes. Así, Dios dice no robarás, no codiciarás, no matarás, no es cuestionable, ¿verdad? Hay otras que son positivas, vamos a ponerlo de esta manera. Honra a los demás, sé sabio, respeta a tus padres, sé prudente, sé honesto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Solamente por mencionar algunas. Pero en otras, hermanos, debemos de buscar quizás con más denuedo, con más hincapié, la respuesta correcta de Dios. Por ejemplo, la compra de alguna propiedad, quizás de algún automóvil, con quién me voy a casar, ¿verdad? Tener hijos, cómo educo a mis hijos, eso solamente por nombrar algunas. Necesitamos más sabiduría para tomar la mejor decisión, porque queremos que todas nuestras decisiones, hermanos, tengan buen resultado, ¿o me equivoco? Si usted me dice que no, dice, no, pues, al ahí se va, bueno, pues, creo que a nadie eso le gustaría. Creo que tenemos el deseo de que todo nos salga de la manera correcta, como Dios lo planeó, que Dios lo respalde. Y en primer lugar, hermanos, quiero que vean el poder de la palabra de Dios sobre mí. El poder de la palabra de Dios sobre mí. Si tú quieres que Dios haga en tu vida algo, tiene que estar respaldado por su palabra. Por favor, acompáñame a leer
Está al revés, ¿verdad? Isaías 55. Vamos a leer los versículos solamente del 10 al 13. Isaías 55, los versículos del 10 al 13. Síganme con su vista y con mucho cuidado, por favor. Fíjense lo que dice Dios a través del profeta Isaías. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, entendemos, ¿verdad?, ese concepto, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí, como hermanos, vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, no solamente se cumple, hermanos, sino que prospera, crece, avanza, abunda. Así es la palabra de Dios. Porque con alegría, dice, saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Hermano, en serio, hermanos, ahorita vamos a analizar toda esta profunda verdad. Dice, en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída, es decir, quitada de raíz. Tenemos que entender, hermanos, en este pasaje que Dios está invitando, y lo digo en presente, hermanos, Dios sigue invitando a su pueblo, a los que le creen, a entender que su propósito para ellos es bueno. Escúcheme bien, hermanos, le estaba diciendo al pueblo de Israel, cuando usted lea todo Isaías 55, se va a dar cuenta que estaba hablando de un arrepentimiento. Le estaba diciendo al pueblo, arrepiéntanse. Vean desde el 6, hermanos. Si el 6 usted se da cuenta en Isaías 55, 6 dice, bien, búsquenme mientras pueda ser hallado. El versículo 7 les dice, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Es una invitación a quitar de su mente, de su vida, el pecado. Y les dice, si me buscan y dejan de hacer lo malo ante mis ojos, les voy a dar un buen resultado. Hermano, no es lo mismo que dice Dios en este tiempo. No es lo mismo que nos dice a ti, Lugardo, y ponga su nombre, ya deja esto, ya deja la mentira, quizás el odio, la venganza, ponga lo que usted crea, deja de no creerme, la pornografía, las adicciones, todo esto, créeme a mí, yo tengo el poder para que de mi palabra salga bendición. Y no volverá vacía, va a ser lo que yo quiero, y aparte de eso va a prosperar, va a encaminar, a abundar para ti. Dios es bueno, hermanos. Él quiere que cada uno de nosotros no solamente escuchemos, sino estudiemos, meditemos en la palabra de Dios y la apliquemos. ¿Quiénes de ustedes no quieren esto para su vida, hermanos? Fíjense, por favor, lo que dice que hace el poder de Dios, la palabra de Dios a nuestras vidas. Fíjense, en primer lugar, hermanos, dice que la zarza se va a convertir en ciprés. ¿Qué es una zarza, hermanos? La zarza es usualmente es en áreas desérticas, tiene pocas ramas, no es verdosa, casi no es verdosa, pero al contrario, hermanos, el ciprés, aunque también se puede dar en áreas desérticas, son árboles grandes, verdes, frondosos. La ortiga es una planta pequeña de aspecto toscoso y tiene puntas que parecen alfileres. Visualmente no son atractivas, no lo son. Y dice, ya no va a haber esa ortiga, sino que va a haber arrayán. Y el arrayán es un árbol con fruto pequeño y abundante, que no solo da fruto, sino que también da sombra. O sea, Dios está diciendo, todo el desierto que hay en tu vida lo puedo hacer frondoso. Estamos hablando espiritualmente, hermanos.
Sígame con mucho cuidado. Si leen lo anterior, hermanos, les dice, vas a salir y te vas a alegrar. Y vas a regresar a tu casa con paz. Tendréis paz. A donde vayas, los montes y los collados levantarán canción. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que disfrutarás a donde vayas. Oh, vamos un día de campo. Vamos un día de campo. Hay lonches, qué suave. Hay carne asada, qué suave. Todo lo que haya lo vas a disfrutar. Va a haber canción. Y fíjense, hermanos, que aquí dice que a donde llegamos vamos a ser de bendición. Dios quiere cumplir esto en tu vida, en tu hogar. Que cuando llegues a tu casa, todos te reciban. Ah, ya llegó papá, ya llegó mamá, ya llegaron mis hijos. Con alegría. Aquí pone, hermanos, a todo, y disculpe, ¿verdad? Lo voy a poner así porque así es. A elementos inertes. ¿Cuándo un collado va a aplaudir o va a cantar? ¿Cuándo, hermanos? No, nunca. ¿Pero qué está diciendo? Que tu presencia donde estás, si Dios está cumpliendo tu vida en ti, donde estés va a ser de gusto, de gozo. En tu trabajo lo vas a hacer. Señor, tú sabes que es pesado, ¿verdad? No me gusta levantarme muy temprano, muy tarde, etcétera, etcétera. A veces está complicado. Bueno, llegas y lo haces bien, como si fuera para el Señor. Colosenses 3:23. Y dice Dios que hasta ese lugar lo va a bendecir por ti. Por ti. Tú vas a hacer la bendición. No busques la bendición de alguien más. Tú sé la bendición en ese lugar. ¿Me van siguiendo, hermanos? Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Que la gente que está ahí le agrada. Que traigas paz, alegría. Dice, y todos los árboles del campo darán palmadas. ¿Cuándo harán eso, hermanos? No lo van a hacer. Está hablando, hermanos, hipotéticamente, de que nuestra presencia traerá alegría, gozo. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Pero ¿por qué no sucede? Dirás, ¿por qué no sucede en mi vida? Porque no entendemos que el plan de Dios es más grande que tu plan. David sí lo entendió, hermanos, y por eso dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. En mí. En Romanos 8:28, hermanos, dice, Romanos 8:28, y ahorita lo leímos, y sabemos que los que aman a Dios, algunas cosas, ¿eso dice tu Biblia? ¿Qué dice, hermanos? Todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, vuelvo a subrayar, son llamados. O sea, si yo me encomiendo a Dios, todo obra para bien. ¿Hay algo imposible para Dios, hermanos? ¿Hay algo que si yo le pido a Dios y me dice Dios, no, puedo saber y descansar qué es lo mejor para mí? Sí. Y si me lo da, qué bueno, pedí conforme a su voluntad. Y si no, me va a encaminar y me va a decir, ¿sabes qué, Eduardo? No, eso no te conviene. Mira, quiero darte algo diferente que es mejor para tu futuro, para ti y para tu familia. En segundo y último lugar, quiero que veamos, hermanos, esto es lo que hace el poder de la palabra de Dios sobre mí. Pero ahora vean la responsabilidad que yo tengo. Yo tengo una responsabilidad, usted y yo tenemos una responsabilidad ante los ojos de Dios. ¿Alguna vez le ha pedido a Dios que le proteja o que le bendiga algo que sabe que no es correcto ante los ojos de Dios? Señor, pues me voy a mentir, ¿verdad? Disculpe que lo diga, pero creo que todos, o la gran mayoría, lo hemos hecho. Señor, mentí. Ay, Señor, pero que no me metan problemas. Hice una tranza. Pero que no me metan problemas. Una canita al aire. Voy a ver nada más este video que sé que no debo de ver, decir estas palabras que sé que no debo de decir, escuchar este chiste que no debo de escuchar, y le pedimos a Dios, pero bendice. O un negocio mal hecho. Disculpe que lo diga, creo que todos, o la gran mayoría, lo hemos hecho. Y analicemos nuevamente, por favor, ¿no cree que es absurdo? ¿Saben esto? Oye, Señor, bendice que me robé esto. Bendíceme cuando hice esta tranza. Bendíceme cuando vi pornografía. ¿Usted cree que Dios no cree que es absurdo? Y a veces lo hacemos. Todos lo hemos hecho, hermanos, por favor, no me malinterprete, pero creo que todos. Dios, te pido que me bendigas. Hermanos, Dios tiene misericordia, ¿sí? Dios tiene misericordia y podemos pedirla, pero no abusemos.
Por favor, hermanos, no creamos que es una carta bajo la manga y la puedo sacar. Soy hijo de Dios, porque cuando Dios venga y nos diga, estás usando mal mi nombre, no vamos a poder quedarnos de pie delante de Él. ¿Me va siguiendo, hermanos? O sea, tenemos una responsabilidad de Dios, delante de Dios. ¿Qué le pasó a David, hermanos? ¿No fue así también lo que le pasó? A todos, hermanos, ellos se nos presentan a nosotros como ejemplos de que Dios no se hace de la vista gorda. Disculpe, ¿verdad? Esa es la expresión. No se hace de la vista gorda. Quiero leer estos pasajes, hermanos. Síganme con mucho cuidado en cada uno de ellos, para que vean lo que hace Dios. Me da responsabilidad a mí y a usted respecto a esto. Y el primero de ellos se encuentra en 1 Samuel, capítulo 3, los versículos 18 al 19. Fíjense, estamos hablando de Samuel. Vamos a hablar del profeta Samuel. 1 Samuel 3, 18 y 19. Dice de la siguiente manera: y Samuel se lo manifestó todo. ¿A quién? Elí. Dios le había dicho la noche anterior todo lo que iba a hacer con Elí, porque de Elí no obstaculizó a sus hijos. Y Dios le dijo a Samuel lo que iba a hacer. Era un niño, hermanos, de alrededor de 7 años. Un niño. Le reveló todo. Y después de eso, hermanos, Elí insistió y le dijo, dime lo que pasó. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Fíjense, hermanos, o sea, todavía tenía la oportunidad de decir, híjole, Señor, perdóname, si es cierto, cometí un grave error, ¿por qué no les obstaculicé? Por su culpa, hijos, y ahora van a ser responsables. No lo hizo. No lo hizo Elí. Se le dijo y no hizo nada. No estamos así, muchos hermanos. Pero fíjense, a diferencia de eso, lo que pasó con Samuel. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Aquí están dos hombres, bueno, un niño y un adulto, hermanos. Y dice uno, debería tener razón el adulto, no lo hizo. Y Dios dijo, todavía le di la oportunidad. Y después le dice, Elí, tuviste oportunidad y no lo hiciste. 10 años. Y todavía te estoy diciendo que hagas algo y no lo hiciste. Y después Elí, hermanos, perdió a sus hijos y él muere. Pero dice que Samuel, hermanos, creció y Jehová estaba con él. Y todo lo que dijo respecto a él y allí, Dios lo cumplió. ¿Por qué no hizo nada, hermanos, Elí? Hermanos, no caigamos en eso. Él es Dios, que haga lo que quiera de mí, pero de la mala manera. ¿Me explico, hermanos? De mala manera. Vamos a Proverbios, capítulo 30, por favor. Proverbios, capítulo 30. Y vamos a leer los versículos del 11 al 14. Se nos va rápido el tiempo, hermanos. Rápidamente quiero leer Proverbios 30. Sígame con su vista. Y dice del 11 al 14, y luego nos brincamos al 11, al 24, al 20, perdón. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Fíjense la responsabilidad humana. Dios está haciendo un juicio. Él está diciendo, hay generaciones que los padres los maldicen y ni bendicen a nadie, pero en su propia opinión son como, hermanos, limpios. ¿Se fija ahí el versículo 12? En su propia opinión son limpios. Esta es mi vida, ellos me trataron mal, haz lo que quieras, puedes ser lo que quieres, y toda esa clase de absurda mentalidad que daña. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Si pasa esto en el mundo, hermanos, no es casualidad. Ya está escrito. Fíjense lo que dice el 20, hermanos. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he dicho maldad. Usted puede seguir leyendo todo Proverbios, hermanos. Es solamente una lista
de la mentalidad del hombre. ¿No vivimos en una generación así, hermanos? Una generación que cree que es superior a los demás, que tiene autoridad, que puede faltar al respeto, que puede hacer todo lo demás. Ahora quiero que vean lo que hizo David. Por eso Dios no obra en este mundo, hermanos, porque la generación está así. No me malinterprete, claro que lo hace, pero estoy diciendo que Dios está trayendo un juicio y no un propósito bueno, sino de juicio contra unas generaciones que hacen a un lado a Dios. Claro que Dios obra, no me malinterprete. Lo que quise decir es de que Él no cumple lo que ha dicho para nuestro bien por causa de nuestras actitudes. El Salmo 138, hermanos, rápidamente leo Salmo 138, los versículos del 1 al 3. Fíjense lo que dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia. ¿Ve la contraparte? Unos altivos, unos superiores a los demás, y este rey postrándose delante de Dios. Alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, cuando hablé, cuando te pedí, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Fíjense el 6 y 7, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Vea la contraparte. Mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Fíjense la contraparte, hermanos. David se comprometía a hacer lo siguiente, y por ende Dios en su misericordia no le iba a desamparar. Número 1, él lo iba a alabar, se iba a postrar ante él, se postraría, le alabaría, se postraría ante él, clamaría. Y cuando en los momentos difíciles venían en su vida, como la debilidad, versículo 3, usted lo puede ver ahí, la angustia, versículo 7, cuando se sentía acorralado, también versículo 7, Dios lo escucharía, lo fortalecería, vivificaría y salvaría. Si yo alabo a Dios, si yo me postro ante Él y le pido, Señor, cumple tu propósito en mí, yo estoy aquí dispuesto a alabarte, Dios se encarga de escucharme, fortalecerme, vivificarme y salvarme. Ese es el propósito de Dios para mi vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Él ya lo planeó. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios, Señor, cuál es tu plan para mí? ¿Qué propósito tienes para mí? Para mis padres, para mi futuro matrimonio, para mis hijos, para el crecimiento y desarrollo de mis hijos, de mis nietos. ¿Qué sigue ahora en mi vida? De tal manera que, como decía el rey David, Jehová cumplirá, seguirá cumpliendo su propósito en mí. Mi invitación, hermanos, es comprometernos a rogar a Dios que por favor cumpla su propósito en cada uno de nosotros, que tenga misericordia, y usted comprométase. No diga de una manera condicional: si tú me das esto, yo hago esto; si tú me das aquello, yo hago esto por ti. No lo haga por eso, hágalo porque Él es Dios y merece todo esto y más. Comprométase y dígale: cumple tu propósito en mí. Me comprometo a vivir bajo tu dirección, a aprender de tu palabra, pedir perdón y arrepentirme cuando sea necesario, vivir adorándote. Y entonces Dios no solo te va a escuchar, sino que también te va a fortalecer, te va a vivificar y te va a salvar cuando sea necesario. ¿Quién no quiere esto para sus vidas, hermanos? ¿Quién no quiere que Dios diga: ven, ¿qué necesitas? Yo te voy a escuchar. ¿Qué haría usted si Dios le dijera: ven, te quiero escuchar? Después de eso, hermanos, Dios dice que nos fortalecerá. Cuando te sientes débil, casi a morir, ¿verdad? Como se dice, te vivificará y te va a salvar cuando sea necesario. La pregunta es: ¿lo hará usted? ¿Qué te impide venir a Dios y decirle: cumple tu propósito en mí? Así en tu condición, quizás tu problema, tu circunstancia, ya sea espiritual, emocional, físico. Dile a Dios: Señor, cumple
tu propósito en mí. Vamos a orar. En esta hora, Señor, yo vengo delante de ti a poner en tus manos la vida de cada una de las personas que están aquí. Tú les conoces sus vidas espirituales, físicas, materiales y económicas. Cada uno de nosotros, Señor, quizás estamos viviendo circunstancias difíciles en la vida, quizás situaciones que nos gustaría evitar, que nos duelen, quizás nos causan tristeza, dolor, desánimo. Tú las conoces, Padre, cada una de ellas. Y te ruego, te suplico, enséñanos a depender de ti. Que así como dice la Escritura en Isaías 55, como la lluvia, como la nieve, riega la tierra y nos da semilla y nos da pan para volver a sembrar y seguir comiendo. Así quieres que sea nuestra vida, de continua bendición, de continuo crecimiento para una mejora en nuestras vidas. Ese es tu propósito. Tú nunca buscas malo en nosotros, al menos que haya un juicio por causa del pecado y de la injusticia humana. Ten misericordia de nosotros. Acuérdate, como decía David, ten misericordia y no nos desampares. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, tú no puedes pedirle a Dios que cumpla un propósito en ti, porque el primer propósito que tiene para tu vida es salvarte. Tú dirás, ¿de qué? De nuestros pecados. Todos hemos pecado, todos. Y todos necesitamos el perdón de Dios. Y por eso hace 2000 años, Cristo, por voluntad de Él y de su Padre, vino a morir y cumplir un propósito en una cruz para que tú tuvieras vida eterna. Y si tú le crees y le dices, Señor, reconozco que necesito tu perdón y te pido perdón y me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida, cumple tu propósito en mí y sigue cumpliendo tu propósito, Él te salvará. ¿Hay alguien aquí que quiere entregarle su vida a Cristo? Levanta tu mano, por favor. ¿Hay alguien aquí que quiere entregarle su vida a Cristo? Levanta tu mano. Ese es el primer propósito que Él quiere para tu vida. ¿Hay alguien aquí? Levanta tu mano. Quizás ya todos sean salvos. Quizás ya le entregaste tu vida a Cristo. ¡Qué bueno! Ahora te quiero cambiar la invitación y pídele a Dios, cumple tu propósito en mí. En el nombre de Jesús. Amén.